Buen día, familia Isabelina, este segundo encuentro de Escuela de Padres Virtual. Les presento a nuestro equipo de docentes orientadores, CDA, Juan Carlos Jiménez. Natalia Barajas. CDB Catalina Guzmán. y quien les habla, Elizabeth Hernández. Nuestra escuela está titulada el día de hoy Entornos protectores para la formación de sexualidad y cuidado integral. El presente encuentro está articulado con el proyecto de sexualidad y convivencia en una educación para la diversidad. Se encuentra orientado a la construcción y fortalecimiento de las acciones psicopedagógicas e inclusivas a través de espacios de sensibilización y fortalecimiento para la promoción y prevención en sexualidad de nuestros niños, niñas y jóvenes desde el entorno escolar, familiar y social. Enfatizado en el fortalecimiento de capacidades ciudadanas desde entornos protectores, formación de sexualidad, factores de riesgo y cuidado integral, siendo estos aspectos que favorecen la creación de ambientes protectores, armónicos y de bienestar. Continúa, Catalina. Muchas gracias, Elisa. Muy buenas tardes para todos los padres y madres isabelinos que nos están viendo el día de hoy. Como se les mencionaba anteriormente, el tema del día de hoy está relacionado con promover espacios de entornos protectores para la formación de sexualidad y cuidado integral. El primer tema que vamos a hablar es sobre los entornos protectores y la importancia de la familia en este papel para nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante que como padres de familia tengamos en cuenta inicialmente que hay una ley, que es la de ley 1098 del 2006, que es la ley que justamente busca garantizar ese desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes para que crezcan en el seno de la familia, de manera que crezcan con valores, felicidad, amor y comprensión en entornos protectores y de socialización. Importante que como padres y madres de familia tengamos en cuenta que la familia tiene un papel muy importante en el desarrollo y la formación de nuestros niños. En este caso es importante tener en cuenta que como padres de familia somos los primeros educadores de nuestros niños y es donde en el seno de la familia ellos aprenden a relacionarse con las demás personas. De la forma como yo le enseño a mi hijo a amar, asimismo ellos en un futuro van a aprender y van a amar a las personas de su entorno. Por eso es importante que vamos a resaltar un poco ese rol que tiene la familia en el desarrollo de los niños, niños y adolescentes. Como les decía inicialmente, el primero y fundamental función de los padres es el rol de la socialización. Esto empieza prácticamente desde que el niño está en el vientre de la mamá. Cómo nosotros nos comunicamos con los niños, cómo les enseñamos a expresar el afecto, cómo les enseñamos a comunicarse con los demás. Y todo esto tiene un papel fundamental en esa forma como ellos más adelante se van a vincular afectivamente con los demás. Y también, como les decía, la educación es nuestro primer entorno, nuestra primera escuela y nuestros primeros maestros son nuestros padres, por eso la importancia del ejemplo. Siempre educamos con el ejemplo. Si enseñamos a nuestros niños a respetar al otro, a amar al otro, ¿sí? Ellos también van a replicar lo mismo con las demás personas con las que se están relacionando. Porque este tema es importante frente a lo que estamos hablando, el tema de la sexualidad y los entornos protectores, porque justamente la familia enseña a nuestros niños también a protegerse y también a cuidarse. Entonces, como la familia tiene ese rol de cuidar, de educar, importante tener en cuenta que los padres de familia, desde la forma como se vinculan con nuestros niños, pueden ayudarlos a fortalecer esa autoestima, ese autocuidado y esa autoimagen. Desde pequeñitos estamos formando a los niños en sexualidad, que no es solamente hablar de la parte genital, sino también de cómo nos vinculamos y nos relacionamos con las demás personas. Cómo uno fomenta la autoestima, la autoimagen y el autoconcepto de nuestros niños con un buen trato en casa, enseñarles al cuidado del cuerpo desde muy pequeños, con los hábitos de higiene, con los hábitos de alimentación, los hábitos del sueño, enseñar a los niños que pertenecen a un género. Entonces ya los niños desde pequeños saben que soy niña, soy niño, que tengo ciertas partes del cuerpo, también con el respeto con los compañeritos desde grado transición. Entonces cuando comparto en el aula con mis compañeros, comparto un juguete o no lo comparto. En mi casa también sí lo enseño a cooperar con los deberes de la casa, cómo me relaciono con ellos. Y también importantísimo en esa formación de la autoestima,
el hecho de cómo como padres también nos comunicamos con nuestros niños. Importante desde pequeños hablarles en un lenguaje que ellos sientan que son valiosos, que son importantes. Muchas veces en un momento de rabia no medimos las palabras y les decimos cosas como no molestes, no vale la pena, no vale la pena, eres un niño cansón. Todo ese tipo de cosas van formando una huella en nuestros niños y eso también va a verse reflejado en la relación que ellos tengan con los demás. Entonces, importante que tengamos en cuenta que esa formación en sexualidad y esa protección viene desde casa, desde la forma como hablamos con nuestros niños, cómo compartimos con ellos. Entonces, importante acá que tengamos en cuenta que eso también hace parte de la formación. El buen trato, la buena comunicación, el expresar con afecto y sobre todo también que vemos que si nosotros desde pequeños no enseñamos a nuestros niños a cuidarse en esa autoestima, a cuidar su cuerpo, pues vamos a tener desafortunadamente a veces en los adolescentes situaciones en donde los chicos van a desvincular justamente ese cuidado del cuerpo de esa parte afectiva y es donde vemos situaciones de promiscuidad, de chicos que no cuidan su cuerpo, chicos que realmente no cuidan como su salud y por eso es importante que desde pequeños fundamentemos en ellos eso, la formación de la imagen, ese autoconcepto relacionado con lo que ellos piensan acerca de sí mismos y esa imagen que es como ellos se ven de sí mismos. Ellos se ven a sí mismos de la forma como nosotros como padres de familia también nos referimos hacia ellos. Entonces, la invitación es que a que seamos muy cuidadosos con esa forma como tratamos a nuestros niños, con las palabras que les decimos. Importante siempre hablarles en positivo, resaltarles los logros que tengan, siempre hablarles que son capaces, sí, que son capaces de hacer las cosas, resaltarles siempre que son para ustedes muy importantes como familia, que los niños son esa razón de ser, pero también expresársela. ¿Sí? En hechos y en acciones y recordar sobre todo, un punto muy importante, que la familia que protege es una familia también que garantiza los derechos de los niños. Por eso es importante que siempre el hogar y la familia es ese espacio que le debe brindar a ellos esa protección. Importante que ellos se sientan seguros en casa, que su hogar sea ese refugio y ese lugar seguro y que como padres de familia ellos puedan contar con ustedes para cualquier dificultad que se les presente. Entonces, eso lo cultivamos desde el primer momento, desde el trato que tengamos con ellos, el trato que tengamos como padres, entre la pareja también, eso influye muchísimo, ese modelo de pareja que le estamos enseñando a nuestros hijos, importante porque si yo con mi pareja peleo todo el tiempo, discuto todo el tiempo, le estoy enseñando también a ellos ese modelo de pareja y muy seguramente en un futuro lo van a replicar. Entonces, enseñemos siempre a solucionar los problemas de la mejor manera, en donde el diálogo siempre sea como ese pilar fundamental para solucionar todas las dificultades. Importante en familia compartir espacios, importante también, como les decía, garantizar que ellos se sientan que su hogar los quiere, los aceptan y los respetan tal y como son. Es ahí la importancia de fundamentar esa autoestima y desde ahí también parte esa parte muy fundamental de la formación en sexualidad. Entonces, básicamente, eso es importante que lo tengamos en cuenta en el hogar, importante que como familia, ¿cierto? Fundamentemos que se sientan esos vínculos familiares, que normalmente todos los días deben alimentarse, cultivarse, ¿cierto? Que todos tengan un proyecto también de vida unido a la familia, que se sientan queridos, amados y aceptados en los hogares. Entonces, teniendo en cuenta pues esta parte, le voy a dar paso a mi compañera Elizabeth, que va a tratar el tema de formación en sexualidad. Muchas gracias, Catalina. Sí, papitos, la importancia de ustedes como familia es vital en nosotros, con los educadores, que mantengamos articuladas esas acciones de una manera muy, muy conjunta, porque todo este trabajo lo hacemos en pro del bienestar de nuestros niños. La formación en la sexualidad es vital para nuestros niños, ya que la sexualidad no solamente va desde la parte de la anatomía, son las maneras como pensamos, cómo sentimos, cómo se actúa, cómo se relaciona con el otro, es de vital importancia. Lo mismo la parte de psicoafectividad también tiene que ver con la sexualidad. Este componente pues permite la formación sexual desde todos los ámbitos de la integridad de nuestros niños.
El diálogo en familia y conocimiento del cuidado de su cuerpo va acorde a su edad. Es importante hablarles sobre sexualidad a nuestros niños también, sobre el cuidado de su cuerpo, las partes de su cuerpo, el concepto propio como niño o niña, también el cómo debo yo cuidarme, por qué yo lo debo asear. Cuando somos pequeños debemos decirle que el cuerpo debe ser aseado, debe ser limpio, que el baño debe ser diario. Lo mismo seguir reforzando esto hasta la adolescencia, que el baño siempre lo debemos realizar todos los días, que nuestro cambio de la ropa debe ser limpia cada día, el lavarnos los dientes los 3 veces al día, ojalá usar suciedad dental. Lo otro es el cepillado, el peinado, mantener también su cabello limpio, recogido. Esto ayuda aparte de su autoestima y es un conocimiento propio también. Algunos elementos físicos de sí mismos son factores como ayudan a los niños a reconocerse desde muy pequeños, cómo son, quién soy, cómo me llamo, quién me cuida, quién me protege. Entonces es importante que ellos sepan y sientan esa seguridad de parte de los padres. La parte también de cuidado propio y respeto hacia sí mismos, es importante enseñarle a nosotros que los niños deben ser cuidados, que ellos se deben cuidar y proteger, así sean niños, adolescentes, jóvenes, enseñarles las estrategias para el cuidado. ¿Cuándo yo debo cuidarme? ¿Cómo debo cuidarme? ¿Por qué debo cuidarme? ¿De qué debo cuidarme y de quién debe cuidarme? Cuando nosotros a veces en casa miramos que nuestros niños no quieren saludar y se le obligan, es que debes darle besos, es que de hecho ya actualmente no podamos dar ni besos ni abrazos. Entonces es importante mirar con quién relacionamos nuestros niños, al cuidado de quién los dejamos, ¿sí? ¿Quién es la persona que cuida a nuestros niños? En ese reconocimiento de cuidado y del cuerpo también debemos enseñarle que hay unas partes que son públicas y otras partes que son privadas. Enseñarle que sus partes privadas nadie las debe tocar, nadie debe acceder a ellas. ¿Y cuáles serán esas partes privadas? Acá tenemos pues una imagen donde dice cuáles son las partes públicas y cuáles son las privadas. En las partes públicas son las que yo puedo mostrar, como mi rostro, mis manos, mis pies, y las partes privadas son las que yo tapo, entonces como son los genitales, mi pecho, también la boca es una parte privada donde nadie la puede tocar ni besar porque es solamente de ellos. El hecho de que alguien bese en la boca a un niño ya le está faltando al respeto y violentando un derecho a los niños y despertar en su sexualidad. Acá les decíamos mucho a los niños que su cuerpo es un gran tesoro y por eso lo debemos cuidar mucho y debemos estar muy pendientes de ese cuidado, desde niños hasta la adultez. El hecho de que si yo me siento también incómodo o incómoda con alguna caricia, ¿cuál es una caricia buena y cuál es una caricia mala? ¿Dónde pueden acariciarme y dónde no? Un abrazo está bien, donde dan la mano está bien, pero actualmente debido a la pandemia no se debe hacer. También es importante decirle a los niños sobre los secretos. Hay personas adultas que se acercan a ellos y dicen cuáles son los secretos buenos y cuáles son los secretos malos. Entonces enseñarle que un secreto como para un cumpleaños, una fiesta o algo que me cause a mi alegría, eso es un secreto bueno. Un secreto malo donde me haga sentir mal, donde sienta miedo, tristeza, esos secretos no se deben guardar. Entonces se deben decir a un adulto, a mamá, a papá, a una persona de confianza. Los invitamos para que actualmente pues miremos este videito donde habla todo sobre la prevención del abuso en nuestros niños y niñas y lo llevemos a cabo en casa. Y pedir ayuda. En el video explicamos paso a paso. El libro de Tere. Soy Tere y mi mamá me dio varios consejos para cuidarme y para buscar ayuda si lo necesito. Mi cuerpo. Este es mi cuerpo y mi mamá dice que debo cuidarlo. Mi cuerpo tiene partes que los demás pueden ver, como mis manos, codos, brazos, pies, rodillas y cabeza. Pero mi cuerpo tiene partes privadas que a nadie debo mostrar, como mi vulva, mis nalgas y mi pecho. Mis partes privadas las cubro con ropa interior y solo yo las puedo tocar, y quienes me ayudan con mi higiene. El saludo. Mamá dice que si un familiar, amigo o desconocido no me gusta o me da miedo,
Nadie debe obligarme a hablar con él. Tampoco deben obligarme a saludarlo con un beso o abrazo. Para saludarlo yo puedo darle la mano. Las caricias. Mamá dice que hay caricias buenas y malas. Las caricias son buenas y me gustan, como cuando un familiar o amigo toca mi cabeza o me da un abrazo. Las caricias son malas y no me gustan o me dan miedo, como cuando un familiar, amigo o desconocido quiere tocar mis partes privadas. Las caricias malas me harán mucho daño. Por eso, si alguien quiere tocar mis partes privadas, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Decir no, huir y pedir ayuda. Mamá dice que debo alejarme rápido de cualquier conocido o desconocido que me haga sentir mal, no me guste o me dé miedo. No importa si es mi papá, hermano, tío, primo, abuelo, novio de mi hermana, papá de mi mejor amiga, vecino, amigo, maestro, pastor, sacerdote o entrenador. Ninguno puede abrazarme o hacerme cosquillas si yo no quiero. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede tocar mis nalguitas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede pedirme que toque sus partes privadas o el resto de su cuerpo. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede ofrecerme regalos a cambio de caricias malas. Si lo intenta, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede invitarme a un lugar apartado, diciéndome que alguien de mi familia me espera. Si me lo pide, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Ninguno puede entrar a mi cuarto a escondidas. Si lo hace, yo debo gritar, decir no y pedir ayuda. Mamá dice que si algo así me pasa, no es mi culpa y debo contárselo a ella o a una persona de mi confianza para que puedan protegerme. Bueno, papás, esta es una invitación y una campaña que estamos haciendo por la prevención del abuso infantil o maltrato contra los niños, niñas y jóvenes. Entonces debemos empoderar a nuestros niños en cuanto al cuidado de sí mismos y protección y siempre, siempre prestarles atención a cualquier comentario o incomodidad que ellos presenten. Entonces agradecemos pues estar muy pendientes y esperamos pues ustedes se unan a esta campaña por el buen trato, cuidado y prevención. Continúa, Natalia. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, un video bastante profundo y que ojalá pudiéramos poner en práctica con nuestros niños, niñas y por qué no adolescentes. Vamos a continuar con este proceso que llevamos a cabo y quiero que rápidamente analicemos aspectos fundamentales de la Ley 1620 y el Decreto 1665 de 2013, que habla sobre la educación de los derechos humanos sexuales y reproductivos en nuestros hijos. Y la función principal de esta ley, este decreto, justamente es orientar para poder realizar un proceso de formación a nuestros niñas, niños y adolescentes y que ellos puedan llegar a ser capaces de reconocerse como unos sujetos autónomos que hagan valer sus derechos humanos, sexuales y reproductivos. Bueno, la idea es que ellos puedan desarrollar esas competencias y se relacionen consigo mismo, que es bastante importante, como lo mencionaba Catalina y Elizabeth, y también con los demás, bajo ciertos criterios. Primero, fundamental, el respeto, con ellos mismos y con los demás. Esto también con el fin de que puedan alcanzar a obtener un bienestar en varios niveles, un bienestar físico, un bienestar emocional, que también es bastante importante, y un bienestar social. Bueno, cuando uno tiene, digamos que estos fundamentos, puede llegar a
reflejarse en cómo se relaciona con su entorno, ¿no? Entonces, si tengo todas estas aspectos en mi vida que están manejándose adecuadamente, yo puedo llegar a tomar decisiones que sean asertivas, decisiones que sean informadas y autónomas, ¿no? Y con base al tema que estamos desarrollando, que podamos llegar a tener un desarrollo, ejercer una sexualidad libre, satisfactoria y responsable y además sana, ¿no? Aquí también hay algo que nosotros podemos ir enseñando a nuestros hijos. Se puede decir, tal vez yo tengo un hijo, una hija muy pequeñitos, y tal vez esto suena como para personas grandes lo que voy a decir, y es que debemos enmarcar este tipo de enseñanzas en ese proyecto de vida que tienen nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Y por qué les decía que puede sonar como si fuera para personas más grandes, adolescentes o jóvenes? Porque a veces esperamos que nuestros hijos lleguen a cierto punto, a cierta edad, para empezar a fomentar en ellos ese desarrollo de su proyecto de vida. Sin embargo, es importante que desde muy niños ellos tengan ciertas bases y nosotros les fortalezcamos esas habilidades que ellos tienen para que más adelante les quede un poco más sencillo desarrollar esta fase de su vida. Y allí también es fundamental que desarrollen ese proyecto de vida sexual responsable, que como decía Catalina, no estamos hablando únicamente de lo que es aspectos que tengan que ver con genitalidad, sino todo lo que conforma como tal un proceso de sexualidad, y es autoconocimiento también. Bueno, hay un aspecto importante a tratar también acá, que es la corresponsabilidad. Nosotros como institución educativa hacemos una parte de este proceso de formación en sexualidad con nuestros estudiantes, pero como hablamos de corresponsabilidad, les voy a mencionar qué entes, según esta normativa, esta ley, están inmersos en esa corresponsabilidad. La familia, el establecimiento educativo, la sociedad y el Estado. La familia como base fundamental. La familia como aquellos primeros instructores de esos procesos adecuados en sexualidad. Y cuando estos chiquitos, estas chiquitas llegan a la institución ya con ciertas bases, ellos van a tener herramientas para poder continuar con ese proceso dentro de las enseñanzas que se les dan a ellos a través de la institución. Dice que la sociedad también. Miren que esto es como un círculo, ¿no? Si yo empiezo desde muy pequeño a educar a mi hijo, a mi hija, en estas instrucciones acerca de su autocuidado, de cómo relacionarse con los demás, seguramente más adelante vamos a tener una sociedad que también está enmarcada en estos procesos y que vamos a tener un poco más de facilidad para que ellos se desenvuelvan correctamente dentro de esta sociedad. Entonces, si ustedes pueden ver, es como un engranaje donde todos participamos en la elaboración de un proceso adecuado de autoconocimiento, autocuidado y relación con los demás. También nos habla de un aspecto importante que es la diversidad. Y esta diversidad también debe ir enmarcada por el respeto, por la valoración de la dignidad, la propia y la ajena, sin discriminación por razones ya sea de género, de orientación o identidad sexual, etnia, con alguna condición física, alguna condición social, alguna condición cultural. Porque nosotros debemos también enmarcar a nuestros hijos en ese respeto, en aceptar a los demás y también que me acepten a mí, ¿no? Porque todos somos diversos, todos tenemos situaciones particulares diferentes que deben ser respetadas por los demás, que yo también debo respetarme. Entonces es importante que los niños también conozcan que yo debo llegar hasta cierto límite ante la situación de los demás, y ellos también deben guardar ciertos límites ante mis decisiones, que como
pues, si ustedes se han podido dar cuenta y llevan en este hilo, empiezan desde muy pequeños y construyo a partir de lo que me enseñan y a partir de los demás. Bueno, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir también una educación y formación que se fundamente en una concepción integral de lo que es el ser como tal y la dignidad humana en ambientes pacíficos, democráticos e incluyentes. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se menciona esto? Bueno, pues el niño debe estar en un entorno, el adolescente, en un entorno donde, pues, cuando me están enseñando algo, lo preferible sería que fuera de forma pacífica, ¿verdad? Que estuvieran tal vez enmarcados en postulados respetuosos que nosotros como papás podamos brindarles a ellos. De esta manera va a haber una interiorización mucho más óptima y podremos de pronto llegar a tener mejores resultados. A partir de eso vamos a escuchar ahora al orientador Juan Carlos, que va a seguir con nosotros en el siguiente tema. Listo, muchas gracias, Nata. Pues sí, volviendo al tema con todo lo que han dicho mis compañeras, pues quisiera resaltar el tema de que la sexualidad es algo absolutamente natural, es tan natural como comer o dormir. Y las decisiones que tomamos en cuanto a comer y dormir pueden afectar nuestras vidas. Igualmente ocurre con la sexualidad. Y hay factores, hay situaciones que nos llevan a tomar malas decisiones. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, tal vez no se entiende que es una infección de transmisión sexual, ni es un motivo de preocupación. Sin embargo, son situaciones que existen y que tenemos que ponerle atención. Muchas veces no sabemos cuáles son los síntomas o las personas no saben cuáles son los síntomas y por eso no se toman las medidas de prevención o se desconocen las medidas de prevención. Por ejemplo, el uso de preservativos. Algunas personas consideran que los preservativos son únicamente para prevenir el embarazo, pero también son para prevenir las infecciones de transmisión sexual, que desafortunadamente ocurren con bastante frecuencia en población adolescente, incluso en adultos. No, muchas veces ni siquiera se entiende cómo usar las medidas de prevención, las medidas de protección. No se sabe cómo usar el condón masculino o el condón femenino, no se sabe cuándo usar las pastillas, las píldoras anticonceptivas, la píldora del día después. Hay un desconocimiento, a pesar de que todo el mundo sabe que existen estas medidas y que todo el mundo en algún momento sabe que puede ir a la droguería y buscar ayuda o buscar alguna de estas medidas de protección. Muchas veces por vergüenza, por desconocimiento o por cualquier factor, para que no lo vean en la casa, no lo pillen en la casa o no sé, evitar la pena frente a la pareja, pues no se usan estas medidas de prevención que podrían ayudarnos a evitar infecciones de transmisión sexual y un embarazo a temprana edad. Y por eso es tan importante que las familias hablen con los hijos acerca de las relaciones sexuales, las relaciones afectivas, cómo construir afecto, sobre todo antes que construir relaciones sexuales, y hablemos con total confianza y con total naturalidad. Esto no es algo ajeno, ni es un tema tabú, es algo al que debemos temer, es algo que ocurre en la vida real, algo que vivenciamos todos los seres humanos. Y lo mejor es enseñarle a nuestros niños a tener una vida sana, una vida saludable y que aprendan de nosotros como adultos y como padres de familia, consigan de nosotros mejor la información y no que la vayan a aprender del amiguito del barrio, del puesto de revistas o de internet incluso. Bueno, hay otras situaciones que también existen y también debemos prestarles atención. Existen muchas personas que pues, viven su sexualidad, pero desafortunadamente no cuentan con los recursos para poder hacer uso de estos mecanismos de protección. No tienen el dinero suficiente o no tienen el conocimiento para saber en dónde pueden adquirir estas medidas de protección. Ya hablamos del condón, de las pastillas de prevención anticonceptivas, las pastillas del día después y el condón femenino, que también es una medida de protección. Hay otra conducta que también puede ser riesgosa y es la mezcla de alcohol y drogas para tener relaciones sexuales, o ahora como ocurre mucho entre los adolescentes y entre todo el mundo básicamente.
En estos tiempos de pandemia, pues hemos tenido que estar encerrados y últimamente uno se da cuenta que muchas personas están saliendo a bares, a restaurantes, en la calle, a centros comerciales, a departir alegremente. Este departir pues puede ocasionar que sencillamente, que ocurran encuentros casuales con personas donde se mezcle el alcohol y pueda ocurrir algún tipo de relación sexual. Y esto puede ser una situación de riesgo porque en muchas de estas ocasiones no son la pareja estable con la que ocurriría esta relación, sino que son desconocidos, son relaciones de oportunidad, como se dice en el argot. ¿Cuáles son las conductas que son riesgosas para tener una sexualidad sana? Principalmente en hombres y mujeres, pero sobre todo en las mujeres, el factor de riesgo, la noción de riesgo de la conducta sexual se adquiere únicamente después de ir al médico. Y esto ocurre porque la mujer es vista como el ser reproductor, como la mujer que da vida, como la encargada de tener los hijos. Y pues desafortunadamente es así, pero no debería ser, porque es que los dos, tanto hombre como mujer, son capaces de dar vida y deben asumir la responsabilidad de atender, de vigilar su salud sexual, tanto los síntomas de posibles enfermedades como los síntomas, como la prevención para mantener una sexualidad sana. Y desafortunadamente son las mujeres las que acuden al médico después de que presentan un retraso o de que presentan algún tipo de síntoma de enfermedad. Pero esto debería ser también una función de los hombres, o es una función de los hombres, sino que desafortunadamente culturalmente no lo estamos asumiendo. Pero debemos hacerlo. También hay un factor de riesgo y es que existe una gran tolerancia hacia la violencia en la pareja. En un estudio que hicieron en Barranquilla, el 49.3% considera que ser humillado o ser gritado en público por la pareja era normal. Esto ocurre en Barranquilla, pero pues lo podemos trasladar perfectamente a Bogotá, a Cali, a Medellín, a Leticia, a donde sea. Y uno se da cuenta que en muchas de las relaciones existe una relación de maltrato, donde ya sea el hombre o la mujer es víctima de maltrato, y pues esto no debería ser así, no debería ser normalizado. Uno debería primero quererse a sí mismo para poder entablar una relación con otra persona. Si uno no se quiere a sí mismo, lo que hablaba mi compañera Catalina acerca de la autoestima, pues es muy difícil que vaya a dar amor y que pueda recibir amor de una forma mucho más sana, más saludable. Normalmente las personas que permiten que estas relaciones de violencia prosperen es porque tienen una baja autoestima, porque se sienten inseguros y necesitan la aprobación del otro para sentirse bien, y por eso toleran este tipo de comportamientos. Debemos examinarnos en nuestras familias y en nuestras casas si alguna vez hemos visto, o incluso con los vecinos, si alguna vez hemos visto o presenciado escenas de violencia que puedan ser chocantes, que creamos que tal vez no deberían ocurrir. Debemos pensar ese tipo de cosas y evaluar si debería ocurrir de esa manera o no. Vamos a mencionar algunas de las conductas sexuales de alto riesgo. La relación sexual sin condón, tanto femenino como masculino. Tener actividad sexual temprana, especialmente antes de los 18 años. Pues nosotros somos el colegio y sabemos que ustedes, papás, tienen la responsabilidad de sus hijos. Nosotros los cuidamos en el colegio, pero ustedes, papás, tienen la responsabilidad de cuidarlos en sus casas, de verificar con qué personas salen, quiénes son sus amigos y estar pendientes de ellos. Desafortunadamente se ha visto que hay una relación entre el inicio de las relaciones sexuales antes de los 18 años y la mayor incidencia en embarazo adolescente y en infecciones de transmisión sexual. Obviamente no vamos a decirle a las personas cuándo deben o no deben tener relaciones sexuales o iniciar su vida sexual, pero sí debemos ser, como padres y como adultos, debemos ser lo suficientemente responsables para explicarles a nuestros hijos acerca del riesgo de iniciar la vida sexual de una forma temprana y sin conocimiento o sin la suficiente madurez para asumir las relaciones afectivas. Otro factor de riesgo son las múltiples parejas sexuales. Desafortunadamente estamos viendo que la relación afectiva ya está pasando a un segundo plano y ahora se trata mucho más de relaciones sexuales rápidas, de oportunidad con personas, inesperadas, como se menciona en la literatura,
donde no fue planeado, pero ocurren. Se ha perdido un poco el cariño y todo el amor, aunque suene un poco cursi el asunto dentro de las relaciones amorosas y afectivas, pero se ha perdido un poco esto y todo el significado de tener una relación afectiva por relaciones mucho más, por relaciones sexuales rápidas y casi que mecánicas. Entonces debemos enseñarlo a nuestros muchachos, debemos hablar acerca de cómo crear unas relaciones afectivas mucho más duraderas, que vayan a largo plazo, sí, a largo plazo, donde se busque conseguir una pareja para entablar una relación que le permita a uno crecer como persona, que le permita a uno crecer en todos los aspectos de la vida, tanto económico como sentimental, como mental, como educativo, que sea un aliciente para tratar de salir adelante y no simplemente una relación de unas horas y ya. Otro de los factores son las parejas de alto riesgo. ¿Cuáles son las parejas de alto riesgo? Son esas personas que tienen muchas parejas sexuales, que la gente sabe que tienen muchas parejas sexuales y sin embargo tratan de sostener una relación de pareja con ellas. Se involucra con una de estas personas que ha tenido muchas parejas sexuales, pues normalmente no se consigue lo que se pretendía, tener una relación estable, porque nunca esa persona la va a lograr. Tener relaciones sexuales con una pareja que se inyecta o se ha inyectado drogas alguna vez también es un riesgo. También mencionaban, en este momento es muy común que los muchachos usen los piercing, tatuajes, y todo este tipo de elementos que bien pueden hacerlo, desde que lo hagan a través de un lugar que esté seguro, que guarde todas las medidas de bioseguridad, que tenga todos los elementos esterilizados. Pero desafortunadamente uno se encuentra en el colegio con situaciones como que un grupo de niños o niñas llega al colegio con la aguja capotera, no sé si la conocen, la aguja de coser el cuero o la riata, con un briquet y alcohol. Y esa es la medida de protección que usan los niños para hacerse un piercing, para perforarse un labio, las orejas, la nariz o cualquier parte del cuerpo, sin colocarse una joya, como dicen ellos. Esta es una conducta de riesgo, porque pues digamos que el alcohol y quemar la punta de la aguja no garantiza que queden completamente esterilizadas. Podrían adquirir cualquier tipo de infección, el tétano y cualquier infección de transmisión sexual si llegan a inyectarse, bueno, si llegan a perforarse la piel varias personas con la misma aguja. Otro factor de riesgo es el intercambio de relaciones sexuales por cualquier elemento, por drogas, dinero o cualquier otro bien. Desafortunadamente en el mundo estamos viendo cómo el dinero está teniendo mucho mayor significado que las relaciones con las personas. Y en algunas ocasiones jóvenes, bueno, adultos incluso, también podrían caer en la tentación de por conseguir cualquier elemento o podrían intercambiarlo a través de favores sexuales. Y pues esta es una conducta de riesgo bastante complicada que podría inducir pues, en una infección de transmisión sexual o en un embarazo no deseado. Otra de las conductas que se menciona también es los comportamientos sexuales no genitales, es decir, esos contactos donde no hay genitalidad, no hay coito, puede ser una conducta de riesgo, porque a pesar de que no haya intercambio de fluidos, pues sí hay intercambio de otro tipo de microorganismos y bacterias y un montón de elementos que pues no son agradables y creo que nadie debería tener, o nadie querría tener. Pues ustedes lo han vivido, estamos pasando por un momento de pandemia donde la educación virtual adquirió una importancia grandísima. Recuerdan que antes del colegio, antes de que todo esto ocurriera en el colegio, la recomendación era que no le dieran a sus hijos el celular porque podía ser riesgoso. Pues sigue siendo riesgoso, a pesar de que estemos tratando de incentivar el uso del celular y el computador. Hay conductas sexuales de riesgo que ocurren en Internet que muchas veces como papás y como adultos que no conocemos las herramientas digitales pasan desapercibidas para nosotros. Hay conductas tales como el sexting, que es compartir imágenes del cuerpo, de las partes íntimas del cuerpo a través de diferentes canales, ya sea WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, cualquiera de la infinidad de redes sociales que usan sus hijos y que uno como adulto también usa y que puede transmitir imágenes
de mi intimidad a otras personas. Recuerden que cuando yo mando una foto a través de una red social, ya pierdo el control de esa foto. Es decir, la persona que le llega puede hacer lo que quiera con eso, puede publicarla donde quiera, y pues en el colegio han ocurrido situaciones en que ha sido bastante complicado, y las víctimas de este tipo de delito, porque ya es un delito, pues han pasado por momentos muy difíciles. Otra de las conductas que ocurren en Internet es hablar de sexo con desconocidos, el chateo, hablar con personas que no se conocen presencialmente, o que ustedes como padres de familia desconozcan los contactos de sus hijos e hijas, no saber con qué personas están hablando, y cuando entablan conversaciones, de qué tipo son. Debemos ser vigilantes de todos estos tipos de comportamientos. Recuerden que el celular puede que sea de su hijo, pero realmente la persona legalmente que compró el celular son ustedes como papás, o la tía que le regaló el celular, o el hermanito mayor que le regaló el celular. Luego esa persona es responsable por todo lo que pueda ocurrir con ese elemento, con ese celular. Entonces debemos ser conscientes, no solamente por el tema legal, sino por el riesgo que pueden correr nuestros hijos al hacer uso del celular para hablar con desconocidos acerca de sexo, o enviar imágenes, o hacer cualquier otro tipo de uso indebido de las redes sociales. Buscar pareja sexual a través de Internet. Ustedes conocen, existen diferentes portales que permitan hacer este tipo de cosas. Un menor de edad no debería tener acceso a estas redes. Sin embargo, pues hemos conocido casos de niños y niñas que crean perfiles dentro de estos portales, y pues pueden caer en riesgo de ser víctimas de uso, o inclusive de trata de personas. En cuanto al tema de trata de personas, es una situación que desafortunadamente estamos viviendo en el país. Colombia es uno de los principales proveedores de trata de personas en el mundo. Y pues ustedes conocen la situación, han oído historias acerca de la situación que viven las víctimas de esto, que no solamente se trata de explotación sexual, sino también de trabajo forzado, de mendicidad, de reclutamiento forzado para diferentes grupos criminales que ustedes ya los conocen. Entonces debemos ser muy conscientes de que esto también es una realidad, y también ocurre dentro de nuestras casas a través de Internet, y también personalmente en los centros comerciales, en diferentes lugares. Si alguien se acerca a mí a ofrecerme algo que no esperaba, algo muy atractivo, un trabajo, o un viaje, o dinero, o lo que sea, pues tengo que dudar, y tengo que enseñarle a mis hijos que hay que dudar de todas esas cosas. Estamos en Bogotá, y Bogotá es una ciudad difícil. Yo sé, nos dicen que somos antipáticos, pero es que en esta ciudad debemos estar prevenidos ante cualquier situación. Vamos a hablar acerca de trata de personas un poco. Hay un tipo de trata que es la trata externa, y es cuando cogen a la víctima de la trata de personas y la llevan a otro país a hacer cualquiera de las cosas que les mencioné anteriormente. Pero también está la trata interna, es cuando transportan a esa víctima dentro del país a otra región a que vaya a hacer este tipo de cosas, víctima de explotación sexual, o simplemente a trabajar, a hacer un trabajo forzado, o a ejercer la mendicidad. Víctimas, cualquier persona puede caer en las redes de tratantes, no solamente sus hijos, nosotros también podríamos caer en esa situación. No importa la edad, ni la condición económica, ni los niveles de estudios, no importa absolutamente nada. Lo que hacen los tratantes de personas, los victimarios de esto, es aprovecharse de la ingenuidad, de nuestra credulidad, de la vulnerabilidad que podamos tener y la necesidad que podamos ver. No sé si vieron en estos días un señor que llevaba 1 kilo de cocaína debajo de una peluca. Para cualquiera era evidente que tenía algo debajo de la cabeza, pero el señor aceptó, tomó el riesgo y se fue por allá a España, y allá quedó preso. Estos vendedores de sueños, pues desafortunadamente terminan siendo vendedores de pesadillas. ¿Cuáles son los riesgos de caer en cualquiera de estas situaciones de abuso y de trata de personas? Pues tener una autoestima baja, estar esperando siempre la aprobación de los demás. Hay que reforzar en nuestros hijos el creer en sí mismos, en que ellos pueden lograr las cosas, que no necesitan la aprobación de los demás para ser felices. Ignorancia, muchas veces ignoramos, somos ingenuos, o tenemos excesiva confianza en las personas, y por eso podemos caer en situaciones que nos podrían colocar en riesgo.
la falta de confianza hacia los progenitores, hacia los papás. Muchas veces en nuestras familias no tenemos la suficiente confianza para hablar con nuestros hijos acerca de temas tan importantes como la sexualidad, la trata de personas, el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, o muchas veces en nuestras casas ocurre el ejemplo de que se consume alcohol de forma exagerada o se consume incluso sustancias. Debemos ser lo suficientemente responsables para entender que somos un ejemplo para nuestros hijos y que explicarles adecuadamente de qué manera podemos relacionarnos con el alcohol, porque existe y desafortunadamente no, es inevitable no consumirlo. En algún momento de la vida lo vamos a hacer, pero que lo hagamos responsablemente. Lo más importante es la confianza que podemos tener con nuestros hijos y nuestras familias. Y el manejo inadecuado de la presión. Muchas veces el grupo de amigos intenta presionarnos para que tomemos acciones tomemos acciones que pueden ponernos en riesgo. Ustedes han sido adolescentes, saben cómo son los muchachos y pueden presionar a las personas para que hagan pues, situaciones que pueden afectar la vida y pueden ser muy graves para el futuro. Bueno, aquí una cosa bien importante antes de terminar es que los reclutadores pueden ser cualquier persona, los reclutadores, los que pueden ser explotadores o los que pueden ser victimarios del abuso o del abuso, sí, y de la trata de personas, son personas que pueden ser cercanas, pueden ser la familia, se van a ver como unas personas muy amables, amistosas, que van a ofrecer mil y una cosa. Debemos desconfiar siempre y debemos como padres tener cuidado de con qué personas se están relacionando nuestros hijos. Recuerden lo que les dije anteriormente, conocer a los contactos de sus hijos en redes sociales es importantísimo. No solamente que sepa que son el amigo del colegio, sino que efectivamente lo conozca personalmente, porque puede ser un riesgo para su hijo o para su hija entablar relaciones con personas que no conocen. Bueno, papás, esto queríamos decirles a ustedes y pues nada, agradecerles muchísimo su presencia. Recuerden que la asistencia está únicamente habilitada a través del formulario que está pegado en los comentarios. A través de esa asistencia vamos a tomar pues, su asistencia, valga la redundancia, y vamos a validar que ustedes hayan participado. Recuerden que si no pudieron asistir hoy, pues perfectamente lo pueden hacer hasta durante la semana entrante. Pues vamos a dar la fecha a través de las redes con los profesores. Y muchísimas gracias. Quiero agradecerles a mis compañeras Catalina, Elizabeth, Natalia, por este proyecto, por este ejercicio, y ojalá lo hayan disfrutado y hayan logrado aprender un poco, así como aprendimos nosotros un poco con él. Gracias, Juanca. Ha sido pues un ejercicio que ayuda a sensibilizar un poco a las familias frente a este tipo de temas y todos los factores de riesgos que se están expuestos nuestros niños, niñas y jóvenes. Al igual, nosotros queremos compartirles las rutas de atención integral, las cuales son una herramienta de apoyo para los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes. Tenemos la línea 141 del ICBF, la línea 106, donde dan apoyo psicosocial cuando los niños sienten mucha tristeza, desánimo, no tienen ánimos de hacer nada, de pronto sienten que desean ser escuchados por alguien, podemos marcar esta línea y allí se le da toda la asesoría a nivel psicosocial para nuestros niños. La línea 123, que es la línea de emergencia, la línea púrpura 155, de apoyo hacia la mujer, las instituciones como el ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía, CAIBAS en caso de presuntas violencias sexuales y comisarías de familia más cercanas alrededor. Recordamos pues, padres de familia, que este encuentro de asistencia a esta escuela de padres se verá reflejado en el boletín de los estudiantes. Agradecemos pues estén muy atentos y si tienen algún inconveniente, pues por favor avisarnos por medio de sus directores de grupo. Bueno, continúa Natalia, gracias.
Bueno, muchísimas gracias, papás, mamás, estudiantes tal vez que estuvieron allí viendo esta escuela para padres. Esperamos de corazón que todo lo que pudimos aprender hoy se ha llevado a cabo y que podamos, ¿por qué no?, abrir una brecha para que de pronto, si usted siente que necesita algún tipo de asesoría con respecto al tema, pues también lo podamos llevar a cabo. Muchas gracias y feliz noche para todos. Vale, muchísimas gracias. Los invitamos a que continúen conectados con nuestra siguiente escuela de padres. Para aquellos papás que no pudieron estar hoy el día en vivo, esta presentación va a quedar en las páginas del Facebook de orientación y también en el canal de YouTube para que se puedan poner al día, y no olviden llenar el registro de asistencia. Muchísimas gracias a todos por estar al pendiente. Quedamos atentos de sus sugerencias y comentarios y les deseamos una feliz noche. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias y que estén muy bien. Feliz noche. Gracias, hasta luego.